Python. El día de hoy vamos a trabajar un bot básico. Ojo con lo que les voy a decir. Este bot que vamos a trabajar es un proyecto de introducción para automatización de chatbots. No es un proyecto complejo, es más un proyecto para dar bases de cómo funciona un chatbot. Lo que sí digo es que más adelante vamos a trabajar bots más completos, con automatizaciones, con integraciones a aplicaciones de mensajería, pero en este momento lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona un bot. En este caso, vamos a tener la interacción del cliente y el bot dentro de la terminal. Pero más adelante en nuestros proyectos, como les dije, lo vamos a integrar, lo vamos a automatizar y vamos a trabajar con interfaces o dentro de las mismas aplicaciones, sea un Telegram, sea un WhatsApp. Hoy lo que me interesa es explicarles cómo es el fundamento de un bot básico. ¿Qué nos vamos a encontrar en este tutorial? Nos vamos a encontrar una memoria de bot, que sería donde almacenamos la interacción dentro de Visual Studio Code. Nos interesa también tener un módulo donde el bot entienda la lógica, es decir, cuáles son las palabras que me va a decir un cliente para él poder activar sus respuestas. Y esas respuestas saldrán a partir de esas validaciones lógicas que le damos a partir de la interacción del cliente. Y todo esto, cómo se une dentro de lo que llamaríamos un cerebro para unir las respuestas. Entonces, lo que podemos esperar de este bot, si nos vamos hacia el entendimiento, es que si yo digo hola, él me configure una respuesta de saludo. Y si sigo en este orden de respuestas, él me va a dar una respuesta. Pero si no está dentro de lo esperado, él vuelve a la rama lógica, por ejemplo, ahí que me está diciendo un hola, y después de este hola, como viene este horario, si yo le digo algo que no es coherente, si yo le digo día, él me va a dar respuestas que no entiende qué es lo que le estoy diciendo. Y me va a dar diferentes tipos de respuesta. Entonces, esa es la intención de entender cómo funciona la estructura de un bot básico. Vamos entonces a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en una carpeta donde queramos construir un archivo y vamos a crear la carpeta. Le ponemos el nombre que queramos, lo voy a poner bot básico o de atención, y vamos a traer esa carpeta dentro de nuestro Visual Studio Code. Entonces, vemos entonces que se crea nuestra raíz de proyecto dentro de Visual Studio Code y lo que vamos a realizar es la creación de cada uno de los archivos. Entonces, este proyecto tiene un archivo de estados, tiene un archivo principal, tiene un archivo de respuestas y tiene un archivo de intenciones. Vamos a empezar por el archivo de estado, el cual nosotros nombramos state, y recuerden que el dominio de este es pgem. Dentro de este estado vamos a manejar una memoria, pero es más una memoria, por decirlo en este momento no estamos conectados a una base de datos, es más como una memoria que maneja cuál es el nombre del cliente, cuál es la intención del cliente y maneja como un historial. Es decir, es una memoria que permite que el bot sepa en qué parte de la conversación está y es muy sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una variable global, la cual vamos a llamar estado usuario. Y a esta le vamos a asignar los siguientes datos a almacenar. El primero sería nombre. Y por defecto nombre va a venir como none. Esto quiere decir que vendría vacío. Vamos a tener una intención actual. Así vamos a llamar la función intención actual. Y esta es la que me va a permitir saber o tener un contexto de la conversación. En este momento vamos a iniciarla de igual manera en none, es decir, sin definición. Y por último vamos a ejecutar un historial que nos permite saber en qué momento de la conversación estamos con el bot. Y pedimos que se prepare para almacenar el historial. Entonces hasta acá ya tenemos un archivo básico para el manejo del historial. Ya lo que continúa sería crear nuestro siguiente archivo, que sería la intención dentro de la conversación. Entonces vamos a crear un archivo que vamos a nombrar intención. Y recuerden que también este va con extensión PY, o sea que estamos usando Python.
Lo primero o el enfoque de este archivo es detectar la intención. Entonces vamos a crear una función, la que reciba el mensaje del cliente y que a partir de ese mensaje que recibe nos devuelva una intención. Entonces usamos la palabra reservada def y damos el nombre de la función, la cual le vamos a poner detectar intención. Y esta va a tomar el mensaje que nos envía el cliente al momento de la interacción. Cuando definimos esta función que va a detectar el mensaje, entonces lo primero que le vamos a pedir es que tome el mensaje y ejecute sobre el mensaje un lower. Ese lower lo vamos a ejecutar para convertir todo el texto a minúsculas y tener como un estándar. Es más por orden, no es por algo raro o incluso no es necesario. Es más para tener un control visual y también que se pueda detectar bien las palabras al tener todo en un mismo formato. Entonces, ahí ya creamos una función que detecte el mensaje inicial, pero entonces vamos a trabajar sobre en qué momento del mensaje ubicarnos. Entonces vamos a trabajar un validador lógico y ese validador lógico lo vamos a trabajar con la función if. Y con la palabra any, que significa cualquiera de las expresiones que le vamos a dar, vamos a trabajar creando una variable que vamos a nombrar p. P es una variable temporal que recorre cada una de las palabras de la lista. ¿Y cómo le decimos que recorre la lista? Con la función en mensaje. O pueden nombrar como quieran la variable, pero no necesariamente tiene que ser p. Acá lo importante es que funcione la parte lógica, que es lo que estamos haciendo y lo vamos a explicar acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si alguna de p o de las palabras dentro del mensaje para p tienen el siguiente contenido, van a ser parte de lo que llamamos el saludo. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido? El contenido va a ser hola, va a ser buenas, como de buenas tardes, buenas noches, y va a ser hey. Entonces ya ahí tenemos completo qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que hay una variable que se llama p y dentro del mensaje de saludo, él si identifica cualquiera de estas tres palabras, me va a generar un retorno. Y ese retorno va a ser diciendo, oiga, esto es un saludo. Entonces este es mi primer condicional lógico del bot. Que si yo en el chat escribo hola, buenas, hey, él va a interpretar que la intención del cliente es un saludo. Entonces acá ya detectamos la primera intención del cliente. Vamos entonces a generar un segundo validador lógico para nombre. Nosotros empezamos con el validador lógico if y ya tendríamos que trabajar con el validador lógico el if, o sea, también. Y él va a detectar si yo uso la función me llamo y lo va a tomar almacenado como nombre. Pero tenemos que decirle dónde lo interpreta y lo está interpretando en mensaje. Entonces, si yo le digo me llamo en mensaje, él va a detectar que debe ya sí almacenar un nombre. Entonces, el esperado sería realizar un retorno y el retorno sería nombre. Esa sería la intención, decir el nombre. Ahora, dentro del bot también manejamos horarios. Cuando él avanza en el saludo o avanza en el nombre, vamos a manejar horarios. También tendríamos que trabajar con la función elif y con la función any, que es cualquiera, y vamos a reusar esta variable temporal p, pero esta vez le vamos a pedir que identifique unas palabras diferentes. Entonces decimos que queremos que p dentro de mensaje para el recorrido de P en las siguientes palabras me identifique dos palabras, servicio, y me identifique ofrecen. A partir de estas dos palabras, si yo como cliente las digo en el chat, él me va a generar un retorno de intención y la intención que me está retornando es que estoy consultando por los servicios. Aquí voy a poner entre el nombre y servicios los horarios, porque dentro de la parte lógica debería estar primero el horario y luego los servicios en cómo construimos el bot. Entonces, decimos que también para cualquiera de estas palabras que recorran, necesitamos identificar lo siguiente. P, y decimos en mensaje para P,
y decimos cuáles son las palabras. Sería entonces si encuentro horario y si encuentro hora. Y el retorno que me va a dar sería horario. Después de validar esto, ya la otra intención que queremos que detecte podría ser la consulta de precios. Entonces decimos el if, any, y vamos a decir que va a funcionar igual con la variable p dentro del mensaje para p en las siguientes palabras, que serían precio, cuánto y vale. Este debería generarme un retorno de la intención precio. Acá nos está diciendo que estamos incumpliendo la síntesis. Simplemente le agregamos los dos puntos. Y acá dice que tiene un error con la indentación. Entonces simplemente nos paramos y le damos tabular y él ubica dentro de la indentación correcta. Vamos a poner uno más para agradecimiento. Son muy parecidos el seguimiento de los mensajes. A veces en las automatizaciones nos encontramos mucho eso que a veces se repite mucho la lógica buscando como que se lleve una secuencia. Y la palabra que vamos a recorrer acá sería gracias. Acá hay que corregir porque no era and, era any. Y por último, vamos a hacer un retorno de desconocido. Entonces acá ya decimos else. Y lo que me retorna o me ejecuta else sería desconocido. Entonces vamos a explicar qué es este instance, cómo funciona este instance. Me llega un mensaje desde el cliente y yo tengo unos validadores para que él me diga qué tipo de mensaje puede ser. Puede llegar un saludo, puede llegar el nombre, puede llegar el horario, pueden llegar los servicios, el precio, los agradecimientos. Y si toda esta lógica pasa y no se cruza con nada de esto, para mí es desconocido para el bot. Entonces el bot en este momento lo configuramos para que dentro de cada una de estas intenciones por lo menos 3, 4 palabras se puedan asociar a esa intención. Entonces lo que esto hace es ver qué mensaje está llegando, ver cuál es la intención y con eso podríamos configurar una respuesta de acuerdo al momento en que estemos identificando del cliente. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, en ese orden, ya tendríamos que pasar a revisar las respuestas. Entonces, vamos a crear un archivo que vamos a llamar response. Nos ubicamos dentro de la raíz del proyecto, tomamos los response y vamos a empezar a trabajar sobre el script y la lógica que necesitamos en este archivo. Entonces, vamos a crear una función y esa función la vamos a llamar responder. Y la respuesta va a ejecutarse desde 3 tipos de acciones: dentro de la intención, dentro del mensaje y dentro del estado. Recuerden que tenemos intenciones, tenemos mensajes que vamos a generar más abajo y tenemos un estado. Entonces, este script funciona teniendo en cuenta todos esos parámetros: la intención, el mensaje, el estado. Entonces, esta función va a recibir la intención, va a recorrer intents o va esa intención que acabamos de configurar y va a tomar el mensaje original del usuario y el estado actual en la memoria. Y con eso vamos a hacer como un cruce entre la intención anterior y la intención actual. Entonces, para poder hacer ese cruce, vamos a hacer una variable,
la cual vamos a nombrar intención anterior. Y vamos a validar dentro del estado en qué estado está esa intención y vamos a hacer el cruce con la intención actual para poder configurar la respuesta. Es decir, cuál fue la última intención o estado que marcó y cuál sería la intención o estado actual a partir de esa identificación que estamos haciendo. Entonces, ya que tenemos definida esa intención anterior, vamos a trabajar sobre la captura del nombre dentro del mensaje. Entonces, vamos a hacer un validador lógico y ese validador lógico va a ser if. Y va a tomar la intención y dentro de la intención me va a extraer lo que nosotros definimos dentro del estado como el nombre. Y ese nombre no lo vamos a dejar así sencillo, vamos a hacer una configuración, vamos a tomar nombre como variable y le pedimos que dentro de mensaje me haga o me inserte las siguientes validaciones. Función split y dentro del mensaje me llamo va a cuando nosotros en la conversación colocamos me llamo Carlos José. Esta función split lo que hace es separar cada uno de los espacios. Por ejemplo, acá digo me llamo Carlos, ese split está separando este como una, este como dos, este como tres palabras. Entonces, dentro de yo me llamo, lo que está haciendo el split es ubicarse en la posición que yo le diga, y cuando yo digo -1 es en la última posición, que la asumo como el nombre. Y voy a separar ese nombre con la función strip y con capitalize lo voy a poner en mayúscula. Entonces esto que estamos haciendo acá es que en el mensaje, cuando él identifica un nombre, recuerden que para que se pueda dar el nombre, tiene que decir sí o sí yo me llamo. Entonces él dice yo me llamo Juan Carlos. Él está identificando que después de yo me llamo, el final es cualquier nombre. Digamos que acá dice yo me llamo Juan. Y esto lo que hace es, primero el strip ubicarse, primero el split separar esto en tres palabras. Este strip lo que hace es ubicarse en la última palabra del párrafo y el capitalize lo que hace es convertirlo en mayúscula. Capitalize lo que hace es convertirlo en mayúscula. Y le estaríamos quitando también con el strip lo que es espacio también, pues como dejando limpio el nombre. Y para guardarlo en la memoria usaríamos estado. Entonces nos vamos a estado y reemplazaríamos lo que tenemos ya asignado para nombre. Entonces nombre sería reemplazado por esta función o por esta variable de nombre. Entonces tomaríamos la variable que definimos dentro de estados y se reemplazaría por esta limpia que estamos tomando de la interacción del cliente con el bot. Entonces, esto ya, como ya tenemos identificado el nombre acá, podemos generar una respuesta. Entonces vamos a crear una variable para respuesta y a esta le vamos a poner cualquier variable temporal, puede ser una f, y vamos a decir mucho gusto y vamos a insertar nombre para que diga a quién está saludando. Y luego vamos a decir en qué puedo ayudarte para que sea un mensaje más cordial después de nombre. Y ahí ya tendríamos entonces el mensaje completo. Ya vamos a trabajar un poquito más sobre lo que sería el contexto de la conversación. El contexto es si sea, pues, en qué intención iban o que él retome la conversación desde la última intención. Entonces, vamos a trabajar con el validador lógico, el if. Y vamos a tomar la función de intención anterior. Y a esta le vamos a pedir que se valide con los servicios. Y estos a su vez que se crucen con intención. Y que a su vez también valide si es necesario desconocido. Pero eso ya, el desconocido sería ya cuando se pierde
la conversación, cuando la intención ya no va en función de ninguno de los mensajes que se puede identificar. Y vamos entonces a generar una respuesta. Y la respuesta que vamos a dar va a ser la siguiente. Es como para enganchar hacia una conversación más amplia sobre los servicios. Y vamos a trabajar sobre cada una de las respuestas. La primera respuesta algo. Acá lo que estábamos trabajando en las respuestas primero era como identificar las intenciones, el mensaje y los estados, almacenar y limpiar el nombre y una intención de atención. Y ya vamos a trabajar con las respuestas en función de qué momento la intención, que recuerden que las intenciones son saludo, nombre, horario, servicio. Entonces vamos a trabajar los mensajes que responden a eso. Entonces, vamos a crear un elif para el saludo. Entonces, vamos a trabajar con el if, vamos a tomar la intención y vamos a decirle que se identifica el saludo y que el bot ya reconoce el nombre personalizado de la persona. Nos va a ejecutar la siguiente lógica. Entonces, primero va a validar si en el estado ya existe el nombre. Si él valida y en el estado ya existe el nombre, de ahí me va a dar una respuesta. Y esa respuesta va a ser la siguiente. Hola. Y dentro de hola va a identificar el estado y va a tomar también el nombre. Y sumándole a ese nombre va a decir cómo puedo ayudar. Pero esto también puede dar otra respuesta diferente. Si no identifica el nombre, la respuesta por sí sola sería hola, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces, ojo, primero hicimos la validación del nombre y luego estamos haciendo dentro del saludo dos tipos de saludo. Un saludo en el que reconozco el nombre tomándolo desde el estado y otro saludo en que no reconozco el nombre y simplemente digo hola, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces acá era hola Juan, ¿cómo puedo ayudarte? Y acá es solo hola, ¿en qué puedo ayudarte? Eso es lo que estamos trabajando dentro del bot. De ahí ya asumimos que pasó por el saludo y vamos a trabajar sobre la segunda intención que sería el horario. Entonces vamos a crear un elif y este elif va a ser para que dentro de la intención me identifique el horario. Entonces, si yo identifique el horario, va a venir una respuesta y esa respuesta va a ser la siguiente. Lunes a viernes de 8 a 6 pm. De ahí entonces ya tendríamos que trabajar con el elif para la intención de servicios. Le vamos a pedir que valide la intención y que me ubique si la intención es servicios. ¿Y cuál sería entonces la respuesta para servicios? Sería ofrecemos. Ofrecemos y vamos a decir qué ofrecemos. Vamos a decir que ofrecemos automatización, bots, desarrollo web y cuál le interesa.
De ahí vamos a pasar a otro elif y en la intención queremos identificar el precio. Y la respuesta para precio sería depende del servicio. Y podemos sumarle como un enganche. ¿Qué necesitas exactamente? Ya después de el precio, podemos poner la respuesta para la intención de agradecimiento. Y la respuesta sería con gusto. Va a pegar un emoji de feliz. Y vamos a dar también una respuesta para cuando el mensaje es con intención de desconocido. Entonces, ya hicimos la validación de todas las intenciones. Los elif me validan cada intención. Y recuerden que lo último sería una respuesta en la que diga desconocido. Entonces, como esa sería la última respuesta, ya no sería con un elif, sino con un else. Y también tendríamos una respuesta. Y la respuesta sería, no entiendo bien tu solicitud. Por último, acá en este validador lógico nos quedaría estar actualizando la memoria para que la intención sí se maneje de manera correcta. Entonces, para actualizar la memoria, tomamos el estado y ubicamos la intención actual. Tomamos la intención y retornamos una respuesta. Ya con esta respuesta estamos realizando la actualización del estado. Pues hasta acá ya tenemos creadas las respuestas de los mensajes, tenemos las intenciones, tenemos el estado y lo único que nos quedaría por hacer es agrupar todo dentro de nuestro main para poder que se ejecute bien el bot. Entonces, vamos a crear nuestro archivo main y vamos a realizar la importación o la lectura de cada uno de los otros archivos. Entonces tomamos el main, recuerden que este viene con extensión py y entonces vamos a hacer la importación de las funciones y estados globales del bot. De lo primero vamos a decir desde dónde. Vamos a llamar desde intents y vamos a importar la función que se llama detectar intención. Entonces acá lo que estamos haciendo es diciendo from es el archivo. Acá en esta primera parte estoy ubicando este archivo. Y luego en esta segunda parte le estoy diciendo vaya y busque si allá yo creo una función que se llama detectar intención y si es así, él reconoce que estamos realizando esa importación. Vamos a ubicarlo también dentro de response. Y en response vamos a importar una función que llamamos responder y la identifica. También vamos a decirle que se vaya a state y dentro de state vamos a realizar el import de estado usuario. Pues acá ya tenemos asociados todos los archivos en solo un archivo principal y estamos trayendo todas las funciones. Ya que tenemos todas las funciones, vamos a hacer una función para iniciar el chat o el bot. Ahí lo estamos empezando en 0 y va a tener la siguiente lógica. Vamos a imprimir un mensaje de bienvenida. Entonces, vamos a hacer como una simulación de que el bot se está iniciando. Entonces, imprimir es para enviar un mensaje. Y decimos que el bot está iniciando. Y si no quiere iniciar, que escriba salir para terminar. Y hacemos un salto de renglón. Entonces vamos a trabajar, ahí está iniciando, o se inicia o se termina según el mensaje.
Acá necesitamos trabajar con un bucle. Entonces, los bucles en Python los trabajamos con while. Recuerden que un bucle es que algo se repita, que se repita varias veces, que se ejecute muchas veces. Entonces, estamos inicializando el bucle y vamos a tomar una variable que se llama usuario y le vamos a dar una entrada asociando ese usuario a un cliente. Entonces decimos user y decimos input. Y el input que queremos que se ejecute sería cliente. Entonces, ahí solo definimos el cliente, pues que el usuario se asocia a un cliente. Y vamos a trabajar también por si el bucle necesita finalizarse, un validador lógico que me interrumpa, que lo vamos a asociar a esta palabra salir. Entonces, decimos si el usuario o los usuarios y pongamos lower. Lower es porque nosotros dijimos que por orden acá vamos a trabajar solo en minúscula. Y entonces si yo digo el salir en mayúscula, me lo tiene que convertir primero para que si me lo identifique. Si usa la palabra salir, vamos a imprimir un hasta luego y a finalizar el bot. Entonces, después de la función salir, vamos a imprimir un mensaje que diga bot y que diga hasta luego. Y que haga un break. Con un break, recuerden que nosotros estamos rompiendo lo que sería el bucle. Deja de correr el bot. Vamos entonces a trabajar en detectar la intención. Entonces, vamos a decir primero cuál sería el nombre de la función. Entonces, la función sería intención. Entonces, vamos a tomar intención como el nombre de la función. Y le vamos a pedir que tome la función detectar intención y que el parámetro que mide es el usuario. Con eso estamos detectando la intención. Luego, vamos a pedirle que nos genere una respuesta. Ese sería el segundo paso. Primero detecto la intención. Por acá mencionamos que teníamos una intención. Vamos a pedirle que nos genere una respuesta. Entonces tomamos respuesta y decimos que esto corresponde a responder, que es la función que ya tenemos. Y él va a validar tres cosas. Va a validar la intención, va a validar el user y va a validar el estado usuario. Y según eso es que me está dando las respuestas. Trabajamos entonces en esas respuestas, guardarlas dentro del historial. Entonces, tomamos estado usuario, tomamos el historial y vamos a ejecutar un append. Un append en Python lo que hace es insertar una palabra, mensaje, lo que yo le configure al final o al lado derecho de un parámetro que yo le esté dando. Entonces, va a funcionar más o menos de esta manera. Si yo le digo que tome usuario, él me va a decir, bueno, el usuario que quiere que inserte, y le va a decir que inserte el user. Entonces ahí sería asociándolo al nombre. Luego le puedo decir que en intención inserte lo que definimos como intención. Pero también le puedo decir que en respuesta inserte respuesta. O sea, acá les definimos las respuestas vacías, pero acá les estamos diciendo que hagan toda esta validación de intención de respuestas y responda con sentido de la conversación, con una estructura escalada. Ahora entonces, para mostrar la respuesta, nos ubicaríamos dentro de PrintBot. Dentro de print y vamos a realizar el bot.
y vamos a pedirle al bot que ejecute la respuesta. Y vamos por último a iniciar nuestro bot. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Poniendo de punto de entrada nuestro main. Les decimos sí y le pedimos que identifique name y lo validamos con el main. Le pedimos que se inicie el chat y se detecta en 0. Entonces ahí ya tenemos como punto de entrada el chat. Y ya entonces deberíamos tener, usando nuestro main, ubicándonos en nuestro main, abriendo una consola, poder interactuar con nuestro bot. Vamos a ver si está funcionando bien o si tenemos que corregir algo. Le damos correr el archivo de Python y esperamos que nuestra terminal ejecute el bot para empezar la interacción. Entonces miren, ahí el bot está corriendo y recuerden que él identificó un hola buenas soy, pongámosle el hey. Entonces vean, me dice que puse isotorial, entonces vamos a corregirlo. Iniciar chat. Vamos a buscar si acá es donde está el isotorial. Abramos el buscador y pongámoslo tal cual, isotorial. Entonces, corregimos el error. Ese historial tampoco mínimo iba con mayúscula. Historial. Almacenámoslo y volvamos a correr el bot. De una vez quedó en vivo con corrección de error. Se inicia el bot, hagamos nuevamente el saludo. Y ya se dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Me dijo en qué puedo ayudarte porque no identificó el nombre según la variación que pusimos. Coloquemos, me llamo Carlos. Dice, mucho gusto Carlos, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a decirle, según el orden de los mensajes, que queremos conocer el horario. Y recuerden que el horario está configurado para que el bot dijera lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Con la palabra ofrecen nos debería lanzar el portafolio. Por ejemplo, ahí la escribí mal, dije ofrecen y el bot dice no entiendo bien tu solicitud. Entonces pongamos ofrecen. Y dice automatización, bots, desarrollo web, cuál te interesa. Recuerden que después de ese nosotros pusimos lo que era el precio. Y decía depende del servicio que necesitas exactamente. Acá ya, digámosle gracias, ya, y finalicemos la interacción. Y él dice con gusto y ya para finalizar démosle salir. Él dice hasta luego y deja de ejecutarse y se reinicia. Entonces ahí ya tenemos nuestro bot básico. Que les comentaría, recuerden que este bot tiene dentro de la descripción de este video el código. El código está explicado por segmentos, tiene documentación el código. Es decir, que los llevaría al GitHub para poder interactuar con este código por si tienen algún problema en la indentación. Lo otro que les diría es un bot básico para que entiendan cómo funciona una interacción de bots, pero más adelante vamos a trabajar unos que no se trabajen con estas respuestas desde la consola, sino que podemos trabajar uno integrándolo a WhatsApp, podemos trabajar uno integrándolo a Telegram, podemos tener uno que ejecute automatizaciones, así como cuando uno pide un certificado y se lo genera en PDF y se lo envía un correo o se lo responde por un chat que tenga validación de identidad, pero era necesario tener este tipo de acercamientos a cómo puede funcionar más o menos una estructura de bots para poder ir avanzando a bots más avanzados. Entonces recuerden por favor, si tienen alguna duda, dejarla en los comentarios, recuerden suscribirse, recuerden compartir y darle me gusta para que crezca el canal y la comunidad. Nos vemos en un próximo tutorial.